Dicen que todo cambio empieza con una decisión, pero a veces no se trata de avanzar, sino de soltar lo que te ata al mismo lugar. No es el miedo al futuro lo que nos frena, es el apego al pasado. Este es un experimento humano, 30 días dejando atrás lo que me detiene. Durante años acumulamos peso invisible, promesas no cumplidas, expectativas ajenas, culpas heredadas, y llega un momento en que la vida se vuelve estrecha, como si caminaras con piedras en los bolsillos. Este reto no busca correr, busca aligerar. El primer día no haces nada heroico, solo observas lo que te pesa, lo que repites sin querer, esa palabra que te dices antes de intentar algo. No puedo. Esa historia que todavía defiendes aunque ya no te sirva. Dejar atrás empieza por reconocer qué te retiene. Día 2. Escribes una lista. Personas, hábitos, pensamientos, objetos, no para eliminarlos con rabia, sino para entender por qué sigues cargándolos. A veces no soltamos porque nos da miedo no saber quién seríamos sin eso. Día 3. El silencio se vuelve incómodo. Empiezas a notar cuánto ruido interno escondías detrás de la prisa. Te das cuenta de que el móvil, las redes, las rutinas, eran muros, formas sutiles de evitarte. El reto no es dejar de usar el teléfono, es atreverte a escucharte. Día 4. Comienza la incomodidad real. Tu mente protesta. ¿Para qué cambiar si estás bien así? Pero no estás bien, solo estás acostumbrado. Y en ese punto, el cansancio puede ser una señal de evolución. Día 5. Aparecen los recuerdos. Todo lo que intentaste esconder se asoma cuando dejas espacio. No huyas, míralos. No para revivirlos, sino para entender que ya pasaron y que seguir cargándolos no los cambia, solo te detiene. Día 6. Empiezas a notar algo distinto. Ligereza. Pequeños instantes de claridad, como si la vida volviera a tener aire. Empiezas a reír sin motivo, a dormir mejor, a pensar con más calma. Eso también es soltar. Día 7. Decides perdonarte. No por lo que hiciste, sino por haberte exigido tanto, por no haberte permitido aprender sin castigarte. Perdonarse no borra el pasado, pero te libera de seguir viviendo en él. La segunda semana el cuerpo reacciona. El cambio interno necesita expresión externa. Te deshaces de cosas, limpias espacios, cambias rutinas. No es orden por estética, es crear espacio para lo nuevo. Cada objeto que sueltas simboliza una versión de ti que ya no necesita quedarse. En la tercera semana algo cambia. Ya no piensas tanto en lo que soltaste. Te centras en lo que están haciendo. Un pensamiento más claro, una energía más estable, una presencia más viva. No te diste cuenta, pero ya eres otro. Día 20. Empiezas a notar resistencia afuera. Algunos no entienden tu proceso, otros lo juzgan, pero no se trata de ellos. Soltar también es dejar de explicar tu cambio. No todos tienen que entenderlo. Día 25. El silencio vuelve, pero esta vez no incomoda. Te sientes acompañado por ti. Miras atrás y entiendes que nada se perdió. Solo se transformó. Lo que soltaste no era pérdida, era espacio. Día 30. Despiertas con una sensación nueva, liviana pero firme. Ya no es que hayas dejado algo atrás, es que ahora sabes cuándo una carga no te pertenece, y eso cambia todo. Soltar no siempre es perder. A veces es elegir con quién y con qué seguir caminando. No necesitas prometerte ser una nueva persona. Solo aprender a no traicionarte por miedo a cambiar. Después de estos 30 días el mundo no será distinto. Tú sí, y con eso basta. Porque cuando decides dejar atrás lo que te detiene, el movimiento ya empezó, aunque no lo notes. Quizás no todos te entiendan, quizás algunos se alejen, pero ese es el precio de avanzar ligero. Y la recompensa es enorme, volver a sentirte libre dentro de ti. La vida no espera a que estés listo, solo te ofrece momentos para soltar. Cada día, una oportunidad nueva, 30 o las que necesites. No importa el tiempo, importa la dirección. Así que esta es la invitación. Empieza hoy. Deja atrás lo que no vibra contigo, no con rabia,
con amor y respeto por lo que fue. Porque soltar no es olvidar, es agradecer y avanzar. Y cuando lo hagas, descubrirás algo simple, que nada te ataba realmente. Solo eras tú sosteniendo lo que ya quería irse. Y que la libertad al final no se conquista, se permite. ¿Y tú? ¿Qué es eso que aún cargas? Y que tal vez, si te atreves a soltar hoy, podría cambiar tu forma de vivir. Déjalo en los comentarios. Quizás tu respuesta inspire a alguien más a comenzar su propio día 1.